Muy buenas tardes. Antes de continuar con el modelado de nuestra casa, interior, exterior, vale decir cielo y techumbre, vamos a activar el motor de render, al igual que activaremos la luz natural, vale decir colocaremos un sol en el espacio. En primer lugar, recuerden que un render eh, no es más que el tomar una fotografía del modelado que estamos realizando para alcanzar una visualización fotorrealista de la imagen y que utilizaremos un motor de render denominado Arnold. Por lo tanto, primero vamos a activar el motor de render y después explicaremos el mecanismo para realizar un renderizado, vale decir una fotografía. Entonces, en primer lugar, ustedes pueden ir a la barra superior, a los editores, y donde se encuentran un conjunto de teteras, hay uno que tiene una teterita con un engrane. Un engrane es Render Setup. Yo puedo apretar directamente este icono o sencillamente con el teclado F10 y nos aparece un Render Setup. En primer lugar, vamos a tener dos instancias. Yo puedo hacer un renderizado mediante un Target Production Rendering Mode y voy a obtener una imagen, pero una imagen que voy a tener ciertamente poco control, que voy a tener que estar trabajando mucho la imagen en forma secuencial, por ensayo y error, para detectar dónde está el ruido de la imagen. El ruido de la imagen son los puntos que van a aparecer en ciertas zonas que van a ensuciar la imagen. Entonces, en primer lugar, claro, si mi computador no puede trabajar en otra modalidad, tendré que trabajar de esta forma. Pero en primer lugar vamos a intentar activar el Active Shape, vale decir, un motor de render en tiempo real, que a la vez me va a permitir detectar en la superficie de mi imagen, entendiendo que una imagen está constituida por una forma que va a tener un material al mismo tiempo que es un conjunto de propiedades. Un material posee una imagen, un material posee refracción, reflexión, opacidad, rugosidad. Es un conjunto de elementos o características. Cuando yo trabajo en modalidad de Active Shape, voy a tener la opción de detectar dónde están los ruidos de la imagen en cada una de sus capas. Por lo tanto, es muy bueno. Pero insisto, si algunas personas no pueden porque su computador no tiene la capacidad, va a tener que simplemente generar un renderizado mediante Production Rendering Mode. Incluso así, voy a tener la oportunidad, si ustedes tienen una licencia del programa, trabajar en A360 Cloud Rendering Mode, el cual me permite realizar un rendering, pero a través de Autodesk en la nube. Y ciertamente mi computador no va a sufrir los daños de un procesamiento alto en términos de una imagen. Pero inicialmente vamos a tratar de trabajar siempre en Active Shape Mode. Como activamos Active Shape Mode, vamos a activar en Render Arnold. Por defecto el programa viene en Skyline Render. Nosotros vamos a trabajar en modalidad de Render Arnold. Y como vamos a trabajar en Active Shape, voy a descender en la columna y asegurarme que estoy en la pestaña Common trabajando al asignar render
en modalidad de Arnold. Si no estuviera Arnold, voy a activar el cuadro de diálogo para decirle que voy a trabajar con Arnold. Como les decía antes, ustedes seguramente van a tener Skyline Render. Como yo ya tengo activado Arnold, no me aparece en el cuadro, pero si no lo tengo activado, Arnold lo voy a desprender y lo voy a activar. Arnold en Assign Render. Arnold en Render. Active Shape en Target. ¿Qué otro elemento podemos configurar en la pestaña Common? Inicialmente el Time Output me estaba diciendo que voy a trabajar en base a un renderizado de una imagen simple porque no estamos haciendo una animación. Eh, voy a ver el área en el viewport, lo que está viendo el viewport. Pero ese viewport va a ser configurado en el output size, va a decir el tamaño de la imagen, acorde a una cantidad de píxeles. Por defecto viene 640 por 480, significa que me va a hacer una imagen de 640 píxeles horizontales por 480 píxeles vertical. Esta cantidad de píxeles que está expresado en pulgadas es una imagen muy pequeña, pensando en que eventualmente yo quiero hacer una impresión. La impresión son puntos por pulgada. Aquí estamos en píxeles por pulgada, vale decir en píxeles imagen, monitor. Entonces, claro, como van a estar haciendo una secuencia de pruebas inicialmente, no hay problema en trabajar con una escala pequeña en términos de píxeles porque va a ser más rápido, pero de lo contrario voy a tener que ir sumando. Cuando ya quiera hacer una impresión, lo ideal sería trabajar sobre 1000 píxeles por 800 píxeles o 1100 por 900 píxeles para poder tener una imagen relativamente acorde a un formato básico de presentación. Pero de momento lo dejaremos en un formato pequeño. Y vamos a activar dentro de las opciones el que me fuerce la fuerza en dos direcciones. Luego iremos a la pestaña del AOV Setting para activar las capas que yo quiero controlar el ruido. Entonces, AOV Setting, adherir, Building, y voy a activar simplemente, de momento, después lo explicaremos más en detalle, solamente el Diffuse Direct con control sostenido, Diffuse Indirect, que van a ser los reflejos directos sobre la forma, activaremos el Specular Direct y el Specular Indirect, y de igual forma activaremos la transmisión Direct e Indirect. Si bien de momento no vamos a hacer materiales translúcidos como sería el caso del vidrio, pero claro, el vidrio está siendo controlado por la refracción de la transmisión de la superficie. Entonces, si ya activamos estos 6 elementos que queremos tener un control, le decimos Add, adherir, y ya están activados en la modalidad de Active Shape. Arnold. Entonces, si nosotros en estos momentos hiciéramos un renderizado en modalidad de Active Shape, donde aquí lo estoy viendo, igualmente para lanzar el render yo voy a ir a al tercer botón con teterita y me está diciendo que efectivamente está activado Active Shape. Pudiera ser un Active Rendering Mode y sería esta pestaña con este rayo.
Vamos a activar el render Active Save y nos damos cuenta que efectivamente tenemos un renderizado de 640, la unidad que nosotros le dimos en términos de píxeles, y fíjense que en esta pestaña nosotros tenemos un RGBA que me está diciendo que esta imagen posee un diffuse direct, un diffuse indirect, especular indirect, transmisión direct, transmisión indirect. Y voy a controlar observando en qué capa se produce ruido de la imagen. Mientras menos ruido posea la imagen, mejor resolución tiene la imagen. Como les digo, de momento no tenemos ningún material translúcido, por lo tanto la transmisión no se vería nada. Pero sí, por ejemplo, el diffuse indirect me está diciendo y estoy percibiendo que en su superficie hay una gran cantidad de ruido, vale decir, de puntos sobre la imagen. Entonces, para controlar esta resolución, en Render Setup voy a ir a Arnold Render y vamos a ver que tenemos en general un total de rayos, vale decir, los rayos que nos están afectando nuestra superficie dependiendo de la luz que posea la imagen. En este caso no hemos cargado, no tenemos luz, está trabajando en forma por defecto. Pero que a su vez podemos controlar de esa imagen, en primera instancia, un anti-alisante, vale decir, voy a volver al RGBA para que lo vean. En los bordes, cuando hay un borde de una imagen o la difuminación de una forma, se controla en primera instancia, en forma primaria, a través de la cámara antializante. Si yo percibiera que la línea de borde de la forma se me tiende a difuminar, voy a elevar el factor de antializante. Y si ustedes se fijan, cuando yo aumento el antializante, se multiplica por su mismo valor y se suma al número total de rayos que estoy activando en esta imagen. A menor cantidad de rayos en esta barra, más rápido va a ser el renderizado. Pero claro, nosotros tenemos que controlar la calidad independiente del tiempo que se vaya a demorar el renderizado. Pero decíamos anteriormente que nosotros detectamos ruido en diffuse indirect. Por lo tanto, dentro del control de reflexión y de refracción, tanto en diffuse, especular y transmisión, tenemos que el diffuse posee, que son los rayos secundarios, aumentar su valor de tal forma de disminuir la cantidad de puntos que existe en esa superficie. No hay un valor que yo pueda predeterminarles porque va a tener que sufrir simplemente un control visual del ruido por capa. El ruido por capa. Normalmente, efectivamente, generalmente uno tiende a subir los indirectos y no necesariamente del diffuse. Normalmente es el especular el que te va a tener que subir, subir, subir y subir bastante. Pero, y yo insisto, recuerden, mientras más altos sean estos valores, fíjense cómo está subiendo el número máximo de rayos y eso significa que le estoy aumentando el tiempo de renderizado. Como de momento el especular no presenta dificultades,
sino que se encuentra en el diffuse indirect, claro, voy a subir el valor del diffuse. Y sí, un valor relativamente estandarizado en términos de transmisión, si tuviéramos vidrio o objetos transparentes, sería un valor 4, un valor 5, y con eso van a obtener la transparencia de un objeto. No tenemos un surface phase scattering, que sería esto, es básicamente pensando en el material cuando nosotros tenemos un material que posee una capa base. Recuerden que el material tiene un color base, tiene una capa base, una película que le confiere alguna propiedad, como la pintura metalizada. Luego viene una capa de sello de esa superficie y finalmente una capa de reflexión y refracción de ese material, en definitiva. Los materiales poseen distintas capas. Entonces, insisto, es bueno trabajar con Active Shape por la sencilla razón de que me posibilita controlar el grano de la superficie en sus distintas capas. Y yo tengo un control absoluto de la resolución de la imagen. Si nosotros, cuando nosotros vamos a guardar una de estas imágenes que vamos a realizar, eh, fíjense que en el Active Save el primer icono es un disco antiguo, es un icono de memoria, Save Bitmap. Si yo lo pincho, claro, me va a preguntar en qué carpeta lo quiero guardar, le tendré que asignar un nombre a la imagen y determinar el formato de archivo que vamos a guardar inicialmente como un JPG y damos Save. De momento no lo voy a guardar, simplemente queríamos ver cómo activar el motor de renderizado, vale decir, de fotorrealismo de la imagen, y entender que tengo que configurar la pestaña Common y tengo que configurar AOV Setting para cargar las capas de control. Entonces, para tener una mejor visualización, vamos a activar un sol y ya generar luces y sombras, pero para ello voy a colocar inicialmente simplemente un plano base, un plano que sería el equivalente del piso, y lo vamos a colocar en la base de nuestro objeto. Recuerden que nosotros descendimos a menos 20, vale decir nuestra cota 0 sería en realidad menos 20. Y vamos a cargar el sol, vale decir luz natural. La luz natural, recuerden que es el sol. El sol, hay muchas modalidades de cargar el sol. Efectivamente, yo podría trabajar mediante un daylight. Podría incorporar un sky dome, que generarle un domo a este modelado que estamos trabajando, pero yo prefiero trabajar con un sistema que es bastante más amigable para tener el control de ese sol. Un sol que cuando lo carguemos nos va a generar inmediatamente una superficie de suelo, una línea de horizonte y un cielo que ya posee una gradiente tonal en base al azul. Para poder cargar este sol, vamos a tener que llamar, en primer lugar, porque lo vamos a cargar mediante un material. Eh, yo llamé al editor de materiales con la tecla M, pero fíjense que en la barra superior existe el botón de editor de material, que ustedes lo pueden llamar directamente a través del botón. Voy a llamar a el medio ambiente con la tecla 8 y en el background vamos a activar un mapa que nos va a generar la ilusión de cielo y tierra, donde podremos incorporar el sol. Doy un clic en la pestaña, busco en este subcuadro de diálogo Environment, vale decir que voy a
integrar un sol físico y un medio ambiente, un Sky Environment. Lo selecciono, le doy OK y me ha aparecido como un mapa de uso, un mapa cero, Physical Sun and Sky Environment, que voy a tomar y arrastrar al editor de materiales. Voy a hacer una copia por instancia y ya he creado un mapa, pero yo quiero que este mapa me permita la activación de un sol. Por lo tanto, voy a hacer doble clic sobre el mapa físico del sol, doble clic, me aparecen las propiedades del mapa físico y en Sun Position Widget voy a crear. Di un clic sobre crear y cuando yo creo, cuando activo crear, me ha creado en mi viewport, en mi espacio, un sol que vamos a tratar de controlarlo. Nos ha creado un sol y nos ha creado un target con la rosa de los vientos. Para poder controlarlo, lo voy a desplazar en cualquier dirección, no importa cuál. Pueden hacerlo en la vista top para que tengan mejor claridad, top zoom, y fíjense que simplemente lo he desplazado al costado de la casa. Inicialmente voy a cerrar el editor de materiales, voy a hacer un Active Save, vale decir un renderizado, y claro, el renderizado, al cargar el sol, me aparece totalmente blanco, y es porque no he activado el control de exposición y he determinado un valor mínimo de oscuridad en el medio ambiente. Entonces, en el Environment and Effect, llamado mediante la tecla 8, voy a activar en el control de exposición un Physical Camera Exposure Control. Y en forma inmediata, porque estamos obteniendo una imagen de resolución muy blanca, vamos a subir el valor de exposición más o menos hasta que obtengamos la visualización. Fíjense que se encontraba en un valor 00, 00 blanco, y voy a aumentar a un valor 14, un valor 15, y en un valor 15 o 14 ya empezamos a visualizar en esta pequeña previsualización cómo se nos estaría viendo. Voy a lanzar una imagen para ver qué está ocurriendo. Tenemos la percepción del renderizado, va a tomar su tiempo. Recuerden que estamos con una dimensión de render bastante, si bien es pequeña y no hay materiales ni luces en la escena, el motor de render o el computador requiere de un procesamiento de la imagen. Entonces ahora vamos a generar un cierto control de las sombras. Entonces vamos a ir a los Modify del Sol, que de momento, fíjense, vamos a ir paso a paso, que tenemos un compás o la rosa de los vientos que está activa. Yo puedo apagar la rosa de los vientos, eh, que tiene un radio de 10 centímetros, que es bastante pequeño, entonces lo voy a aumentar un poco para tener un control.
Si yo tengo la casa y la casa yo sé cuál es su orientación, yo podría efectivamente controlar la posición. Fíjense cómo va a rotar la posición del norte y posicionar en forma manual la ubicación del norte con relación a mi espacio. De momento, de momento, fíjense cómo cambia el sol, de hecho, cambias por el simple hecho de nosotros cambiar la orientación del sol, la orientación del norte. El sol está trabajando por fecha y por estación, porque está activado fecha, estación y locación. Si yo quisiera trabajar en esta locación, voy a ir a la pestaña locación y fíjense que está activo San Francisco. Nosotros estamos en Santiago de Chile. Entonces, claro, voy a hacer un doble clic en la pestaña, voy a colocar Sudamérica y voy a acercar a Chile. Y claro, tiene como posibilidad única Santiago de Chile. Le doy OK. Y claro, ahora yo tengo una visualización de la imagen con una proyección de sombra en Santiago de Chile a las 12 horas 0 minutos del día 21 enero del mes 6, 2020. Si yo cambio el mes, va a cambiar la proyección de sombra. Si cambio el día, va a cambiar la proyección de sombra. Si cambio la hora, esta sombra se va a alargar o va a retroceder y vamos a ir viendo cómo el sol va descendiendo en la imagen. Es bueno. Ahora, si tú estás en otra región de Chile, efectivamente tu locación con relación a la Tierra, tú puedes variar la latitud y la longitud, conociendo la latitud y la longitud, de, por ejemplo, de Viña del Mar, o de Limache, o de Quilpué, o de Punta Arenas. Yo puedo efectivamente trabajar un modelado con la iluminación acorde a su zona geográfica. Como a veces el trabajar en forma tan técnica nos complica, porque sí nos complica, yo podría efectivamente trabajar en forma manual y posicionar el sol en forma manual. Activé la modalidad manual con presionando el botón derecho del mouse voy a activar el sol, ahora está activo el target del sol, voy a activar el sol, y fíjense cómo se ha colocado o se ha activado el icono del sol en pantalla, y yo puedo simplemente desplazar el sol y yo subir o bajar el sol. Voy a girar un poco el modelo para que vean y detecten si está o no está activo el cielo. Efectivamente ya podemos visualizar un cielo en la escena. Hay un cielo. Y ese cielo o, esa, o ese renderizado va a cambiar. Fíjense, lo puse en modalidad de perspectiva para tener claridad. Eh, Va a cambiar, insisto, si yo desplazo o muevo el sol. Si yo hago descender el sol y lo llevo en una posición muy baja, claro, estoy dando las distintas horas. Y claro, si yo bajo la línea de horizonte, el sol ya se oculta y tengo que encender luces artificiales. Entonces tengo un control bastante directo con relación a la posición del sol y la hora del día y voy a estar controlando la sombra. Cuando uno está haciendo un render,
La verdad es que uno controla la dirección de la sombra para obtener mejores resultados desde el punto de vista visual y gráfico. De hecho, vamos a desplazar el sol para que no nos moleste la reflexión sobre la superficie. Y de esta forma, simple y sencillamente, insisto, nosotros controlamos la extensión de la sombra, el posicionamiento de nuestro render. Recuerden que estamos en ActiveShape, por lo tanto, mientras yo me encuentre moviendo en el viewport el modelado, el render va a estar siempre actualizándose, actualizándose y actualizándose. Para ver efectivamente su resultante final, tengo que esperar que se produzca el renderizado. Si yo detecto que en mi render resultante tengo un exceso de ruido, tendré que ir efectivamente a la configuración del render y controlar los puntos o el ruido que posee la imagen. Y de momento será todo. Entonces tenemos que activar motor de render, configurar los componentes del AOV setting para tener un control del renderizado y vamos a activar un sol que te permita a ti, ya sea lo que más te acomode, o trabajar mediante un control por hora, estación y locación, o dejarlo en forma manual. Vamos a esperar que se produzca el renderizado. No se preocupen de momento, si ustedes se fijan en la imagen, hay un cierto grado de reflexión en el piso, hay una reflexión en el muro, pero es simple y sencillamente porque no le hemos dado o colocado una materialización a la imagen. Y por otro lado, quería recordarles, para nosotros tener un control o saber cómo se va a ver en términos de composición mi lámina, aquí yo estoy en el viewport. Yo tengo que ver mediante Shift sostenido y la tecla F, ese es el formato en el cual se va a renderizar la imagen. De momento no vamos a utilizar ni una cámara, sino que simplemente vamos a jugar con el movimiento y el posicionamiento personalizado, ¿vale? Si me estoy moviendo, me estoy desplazando yo sobre la imagen, eh, y vamos a lanzar y esperar que se produzca el render de esta imagen. Recuerden que para lanzar el render puedo ir directamente al botón o simplemente con Shift Q. Tendremos que aguardar que se realice el render. Fíjense cómo van lentamente eliminándose los puntos porque el procesador del computador está leyendo cada uno de los segmentos de la superficie. Vamos a revisar en el RGBA
Vamos a ver qué ocurrió con el Diffuse Direct. Está bastante controlado, si bien presenta algunos granos, de momento lo vamos a dejar así. Si es para que ustedes se den cuenta que claro, y ya cuando coloco el Diffuse Indirect estoy viendo una gran cantidad de grano, yo debería, eh, a- mediante F10, llamar al motor de render, ir a Arnold Render y el Diffuse Indirect, eh, subirlo para que mejore la imagen en términos del Diffuse Indirect. El Diffuse especular no presenta dificultades, Diffuse Indirect no presenta dificultades. eh, Ahí hay algo de grano, pero insisto, es imposible llegar a eliminar total y absolutamente la cantidad de grano. No existe. De hecho, en la realidad, cuando el ojo percibe la realidad, se ve con cierta cantidad de grano. Entonces, claro, si hay problemas mayores en la imagen, mm, voy a mejorarlo ampliando el número de rayos directos o indirectos, primarios o secundarios. Ya cuando tenemos la imagen, una imagen definitiva, recuerden ustedes ir a la Save Bitmap. Pero ya explicaremos otras características del motor y otras propiedades que vamos a utilizar o que pueden utilizar en su momento. Por ahora era simplemente activar el motor de render Arnold, Active Shape Arnold, ver si nuestros computadores logran trabajar bajo ese dominio, entender cómo controlar el ruido de la imagen y activar el sol mediante una de las tantas técnicas que existe para aquello, que es cargarlo vía material y environment, activar el control de exposición y controlar la intensidad de luz que está recibiendo el ambiente. Y de momento, eso es todo. Muchas gracias y nos veremos pronto.